It was this monstrous piece of steel that held together no matter what the British could throw at it. And when it finally sank, it became a legend. May 1941, some of the world's most powerful warships jeweled in the middle of the Atlantic, all revolving around the flagship of the German Kriegsmarine, Bismarck. Nos dijeron que el Bismarck era una tumba, una catedral silenciosa de acero retorcido, descansando a casi 5 kilómetros bajo el Atlántico en aguas tan negras y tan frías que nada sobrevive. Durante 80 años creímos que lo sabíamos todo sobre su último lugar de reposo. Mapeamos sus torretas destrozadas, fotografiamos sus campos de escombros, contamos los remaches de su casco roto. Estábamos equivocados. En 2024, un dron submarino de última generación descubrió algo que no debería existir. Una cámara sellada, enterrada en lo profundo del corazón blindado del barco. Una cámara que nunca debió ser encontrada. Pero esto es lo que hizo que cada científico en esa sala de control enmudeciera. La cámara no estaba fría, estaba tibia, emitía una señal, y había sido cerrada desde adentro desde 1941. ¿Qué se esconde detrás de esas paredes oxidadas? ¿Un experimento olvidado? ¿Una baliza de emergencia que aún pide auxilio después de 8 décadas? ¿O algo mucho más perturbador que desafía cada ley de la física que creíamos entender? Esta es la historia de un descubrimiento que reescribió la historia. Y para cuando termine, entenderás por qué algunos investigadores creen que nunca debimos haberlo encontrado. Hacia el abismo. El océano Atlántico no es solo profundo, es un reino de aplastante finalidad absoluta. Una vez que desciendes más allá de cierto punto, el mundo de los vivos simplemente desaparece. La luz del sol se desvanece en un azul crepuscular, luego en una oscuridad opresiva y sofocante que ha permanecido sin cambios durante millones de años. Aquí es donde yace el Bismarck, a casi 5 kilómetros de profundidad, 5.000 metros bajo la superficie. Para entender lo que eso significa, imagina apilar el Mont Blanc sobre sí mismo. A esa profundidad, la presión supera las 422 atmósferas, suficiente para aplastar un submarino estándar como una lata de refresco en una fracción de segundo. Durante décadas, los humanos solo pudieron vislumbrar este naufragio a través de las diminutas ventanillas de sumergibles tripulados o grabaciones borrosas de vehículos operados remotamente primitivos. Pero 2024 trajo algo diferente. Los investigadores desplegaron el Prometheus 10, un dron submarino de clase Adal diseñado para un solo propósito: ir donde los seres humanos físicamente no pueden sobrevivir. Esta máquina era una maravilla de la ingeniería, reforzada con titanio, equipada con escáneres multiespectrales y matrices de imagen térmica, capaz de tomar decisiones en fracciones de segundo en condiciones de oscuridad total mientras soportaba presiones que pulverizarían naves inferiores. Cuando el equipo lo bajó al agua, el ambiente era electrizante pero tenso. Esperaban un estudio rutinario, nuevas evaluaciones de daños, quizás algunos detalles para el registro histórico. Nadie esperaba que los libros de historia fueran destrozados ese día. Mientras el Prometheus 10 descendía, los monitores de telemetría brillaban con datos familiares. Profundidad aumentando, temperatura descendiendo. Para cuando el dron alcanzara el fondo, el agua debería registrar apenas por encima del punto de congelación, una línea plana de muerte helada. Así funciona el océano profundo. Todo allá abajo existe en un estado de intemporalidad congelada,
Entonces la alarma térmica comenzó a parpadear. El calor que no debería existir. Al principio, el técnico principal pensó que era un error del sistema. Golpeó las pantallas, reinició las matrices de sensores, asumió que el dron estaba fallando, pero los datos se mantuvieron firmes. Mientras el Prometheus TEN se deslizaba sobre el costado de babor del casco, escaneando el masivo cinturón blindado que alguna vez protegió al barco de los torpedos británicos, los sensores detectaron algo imposible. Un pico térmico. Débil al principio, apenas una. Fracción de grado más cálido que el abismo circundante. Pero en el océano profundo, esa fracción de grado es una alarma ensordecedora. El metal que ha estado en aguas heladas durante 80 años no genera calor. Físicamente no puede. El dron se acercó más. Sus propulsores levantaron pequeñas nubes de sedimento que se habían asentado hace décadas, perturbadas por primera vez desde la muerte violenta del barco. La cámara enfocó una sección del casco que siempre había sido ignorada. Una pared blindada de 320 milímetros de grosor, parte de la ciudadela que había permanecido sellada durante el hundimiento y el impacto catastrófico contra el fondo marino. El calor irradiaba desde detrás de esa pared. Los científicos buscaron explicaciones de inmediato. Quizás los metales se estaban descomponiendo en alguna reacción exotérmica exótica. Un fuego lento de óxido ardiendo en ausencia de oxígeno. Pero la química no cuadraba. La reacción era demasiado estable, demasiado localizada. Estaba concentrada directamente detrás de un mamparo reforzado específico, casi como si algo adentro siguiera funcionando. Entonces, las cámaras del dron revelaron algo que lo cambió todo. Las placas de acero alrededor de la fuente de calor no solo estaban oxidadas, estaban deformadas, ligeramente dobladas hacia afuera, como si algo adentro estuviera empujando contra ellas, como si la presión dentro de esa habitación fuera diferente al peso aplastante del océano exterior. Esta cámara no estaba muerta, estaba manteniendo su propio ambiente, luchando contra el abismo, y lo había estado haciendo durante 80 años. La sustancia que desafió toda explicación. El dron flotaba a centímetros de las placas deformadas. Sus luces cortaban la oscuridad eterna, iluminando cicatrices en la piel herida del acorazado. Pero los investigadores ya no miraban el óxido. Estaban mirando algo que no tenía razón de estar a casi 5 kilómetros bajo el agua. Alrededor de las juntas del blindaje sellado, resumando por grietas microscópicas en la armadura, había una delgada película aceitosa, transparente, brillante, casi gelatinosa. En el océano profundo esperas crecimiento biológico, rústicles, algas, coral, sedimento. No esperas una baba viscosa y clara que parece lubricante industrial. Cuando la muestra llegó a la superficie, el análisis destruyó cada suposición. Bajo el microscopio, la sustancia estaba limpia. No tenía estructura celular, no era bacteriana, no era fúngica, no era descarga hidrotermal, era sintética. El análisis químico reveló una estructura similar a un polímero rica en compuestos de silicona y litio. Este resultado desconcertó al laboratorio. Los polímeros de silicona de este grado no existían en 1941. Este material parecía un gel energético estabilizado contra la degradación, algo que podrías encontrar en sistemas de amortiguación aeroespacial modernos o matrices de refrigeración nuclear. Cuando se colocó en una cámara de vacío para simular la presión del océano profundo, no se congeló ni se fragmentó. Se espesó,
se volvió más resistente, un fluido inteligente que se fortalecía bajo estrés. ¿Cómo podía un acorazado construido a finales de los años 30 poseer tecnología que se comporta como algo de nuestro siglo? La presencia de litio era la prueba definitiva. El litio es un componente clave en el almacenamiento de energía de alta densidad. Encontrarlo en una suspensión líquida, filtrándose desde una habitación cálida, sugería que lo que fuera que estuviera adentro estaba filtrando fluido de batería. No del tipo ácido que conocemos, algo mucho más avanzado, algo que seguía siendo químicamente activo después de 8 décadas. La señal desde la muerte. El sonido viaja maravillosamente bajo el agua. Las ballenas se comunican a través de océanos enteros. Los submarinos detectan hélices a kilómetros de distancia. Pero el océano profundo suele ser un lugar de caos natural, crujidos tectónicos, corrientes cambiantes, naufragios asentándose en el lodo. Lo que el Prometheus TEN detectó no era caos. Los sensores acústicos del dron estaban ejecutando un barrido pasivo estándar cuando el visualizador de audio se disparó. Un ping rítmico y agudo cortó la estática. Rebotó contra la pared interior de la cámara sellada y resonó en el agua. 3 pulsos cortos, 3 pulsos largos, 3 pulsos cortos. Silencio. Luego, exactamente 62 segundos después, se repitió. Todos en esa sala de control sabían lo que significaba el patrón. Lo aprendes de niño, lo ves en películas. Es el grito universal de auxilio, SOS. Pero los acorazados hundidos no envían código Morse. Los sistemas eléctricos del Bismarck fueron destruidos por fuego de artillería y agua de mar antes de que siquiera se hundiera bajo las olas. No debería haber energía, no debería haber señal, no debería haber voz. Sin embargo, ahí estaba, precisa al milisegundo, mecánica, automatizada. La señal se repitió 4 veces en 6 minutos. Luego se detuvo. El silencio que siguió se sintió pesado, opresivo, como si el barco hubiera hablado y luego hubiera regresado a dormir. Algunos investigadores creen que el dron activó accidentalmente una baliza de emergencia activada por sonido, un sistema diseñado para permanecer inactivo hasta que una frecuencia específica lo despertara de su hibernación. Un protocolo de emergencia de último recurso que había estado esperando, paciente y silencioso, a que alguien viniera a buscar. Pero si una máquina seguía funcionando adentro, protegida por ese extraño gel y generando calor, ¿qué estaba custodiando? Los 32 fantasmas. La historia recuerda a la tripulación del Bismarck. Más de 2.200 hombres cayeron al agua. Solo 114 sobrevivieron. Cada marinero, cocinero y mecánico fue registrado en meticulosos archivos navales. O eso creíamos. Una historiadora alemana llamada Clara Hennis descubrió recientemente una discrepancia enterrada en archivos olvidados. 32 nombres aparecían en registros de provisiones, hombres a quienes se les asignaron literas, raciones y autorizaciones de seguridad que nunca aparecieron en la lista naval oficial. Sus registros de empleo se rastrearon hasta contratistas civiles, Siemens, Lorenz, Telefunken, los gigantes de la tecnología alemana. ¿Por qué habría 32 ingenieros civiles a bordo de un acorazado navegando hacia el combate? ¿Y por qué fueron borrados sus nombres de cada informe de bajas? Un único memorando interno de febrero de 1941 hacía referencia a un destacamento especial asignado a un compartimento clasificado. Debían operar bajo protocolo de apagón total,
eludiendo al capitán por completo, reportando únicamente a Berlín. Un barco dentro de un barco, una tripulación secreta, custodiando tecnología tan sensible que incluso el comandante del Bismarck puede que nunca la haya visto. La cámara sellada que encontró el dron se ubica exactamente donde debería estar ese compartimento, en lo profundo de la ciudadela, blindada, independiente, y según los escaneos, cerrada desde adentro. Alguien selló esa puerta, y si la sellaron, puede que hayan dejado algo atrás. La pregunta que no podemos responder. 80 años bajo la oscuridad aplastante del Atlántico, algo dentro del Bismarck se niega a morir. Una habitación cálida, un fluido sintético que desafía su época, una señal que aún pide auxilio, y 32 nombres borrados de la historia. Tenemos la tecnología para abrir esa cámara. Tenemos los drones, las herramientas, la ambición. ¿Pero deberíamos hacerlo? Algunos secretos se protegen a sí mismos por una razón. Algunas puertas permanecen cerradas porque los hombres que las sellaron entendían lo que significaría abrirlas. Se suponía que el Bismarck era una tumba, un monumento a los caídos, un capítulo cerrado en la guerra más oscura que la humanidad haya librado. En cambio, puede que sea una bóveda, y lo que sea que esté adentro ha estado esperando mucho tiempo para ser encontrado. La pregunta no es si podemos alcanzarlo. La pregunta es si estamos listos para lo que encontraremos.